Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Tenemos para los musulmanes, como también para los no musulmanes, una norma bastante importante. En el Islam, ser una buena persona, sin que me importa lo que pasa en la sociedad, a mi entorno, en el mundo, no vale. Quiere decir, si yo sea una buena persona, que adore a Dios, que haga todas las obras correctas, sea benevolente con mi familia, con toda la sociedad, eso no me ayuda a llegar al paraíso. Quiere decir, si una persona sea egocéntrica, ¿sí? Una persona que solo le importa su caso, su persona, su familia y lo que es su entorno, entonces eso no le ayuda, no le salva. Sino, tenemos una norma que podemos llamarlo como el pilar de todas las normas islámicas, que es al-amr bil ma'ruf, ordenar al bien e impedir al mal. Entonces, eso es tan importante, que si un musulmán haga todas las normas islámicas y solo le falta esto, Dios no le acepta ninguna otra obra. Quiere decir, por ejemplo, si yo ya esté callado delante de los opresores, no importa impedir a los opresores, y delante de mis ojos están oprimiendo a otra persona. Y yo digo, yo no estoy haciendo nada mal, solo estoy callado. Por estar callado me van a considerar culpable. Esto no solo a los musulmanes, también a los no musulmanes. En el Sagrado Corán critica a los rabinos y a los sacerdotes cristianos por estar callado delante de los pecados de sus seguidores. Y dice, ¿por qué ellos no les van a impedir la usura, la corrupción y sus negocios prohibidos, entre otras cosas? Entonces Dios castiga a los teólogos, a los religiosos callados delante de los pecados de la gente. Muchas veces a nosotros, a los religiosos, nos interesa estar callado para llevar nuestros intereses, porque cuando yo te vaya a decir, mira hermano, lo que estás haciendo está mal, o cuando yo quiera decir al gobierno lo que está haciendo está mal, es que estoy entrando en un desafío grande y eso me va a poner en riesgo a mis intereses. Vamos a ver lo que dice las narraciones y el Sagrado Corán. Primero empezando con el Sagrado Corán, capítulo 3 del Sagrado Corán, aleya 104. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. Tienen que estar entre vosotros, entre ustedes, un grupo que se dedican a ordenar el bien. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Los que ordenan el bien y que impidan al mal, ellos son los triunfados. El siguiente aleya del Sagrado Corán, que es el mismo capítulo 3 del Sagrado Corán, aleya 110, dice: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Ustedes los musulmanes van a ser el mejor pueblo del mundo con una condición: si ordenen al bien y que impidan al mal. Todas las cosas buenas tienes que ordenarlo. Eso está bien. ¿A quién? A ti, a tu familia, a tu comunidad y a todo el mundo. Entonces un musulmán no puede ser irresponsable delante de lo que pasa en el mundo, delante de lo que pasa en su sociedad, en su país, en el gobierno, en la política. Entonces un musulmán tiene que ser político. Es decir, necesariamente, porque tienes que importarte lo que pasa a tu alrededor, y lo más importante es la política, porque los políticos son quienes deciden por la economía, por la educación, por la industria,
por la sociedad, por la ley, por la familia, por el aborto. Todo es decisión de los gobiernos. Entonces, usted tiene que ser político como musulmán, porque quieres ordenar al bien, impedir al mal. ¿Y quiénes son los que ponen las leyes? Los gobiernos, los gobernadores, el parlamento. Entonces, el musulmán no puede ser indiferente. Porque usted tienes que corregir el mundo, tienes esa responsabilidad. ¿Quién te ha dado esa responsabilidad? Dios. En el Sagrado Corán, Dios te exige ser responsable de todo lo que pasa en el mundo. Entonces el Sagrado Corán continúa, dice, si la gente de la Santa Escritura, quiere decir los judíos y los cristianos, creyeran en el libro verdadero de Dios, en el Sagrado Corán, la kana khayran lahum. Si eso era mejor para ellos. Minhumul mu'minun, un grupo de ellos son creyentes, entre los judíos y los cristianos. Un grupo de ellos son buena gente. Wa aktharuhumul fasiqun, pero la mayoría de ellos son corruptos, pervertidos por el pecado. El siguiente aleya del Sagrado Corán, que es Sura Tauba, capítulo 9 del Sagrado Corán, aleya 101, 71, dice: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Los creyentes y las mujeres creyentes, cada uno son autoridad de otro. يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. Cada uno de ellos tiene una responsabilidad para ordenar al bien e impedir al mal. El mensajero de Dios sallallahu alaihi wa sallam dice: "Man amara bil ma'ruf wa naha 'anil munkar, fahuwa khalifatullah fi ardihi wa khalifatu rasulih." El mensajero de Dios nos va a dar una importante autoridad a cada uno de nosotros, a mí, a ti. Dice: quien ordena al bien e impida al mal es el representante de Dios, califa de Dios sobre la faz de la tierra. Wa khalifatu rasulih, y es el califa sucesor del mensajero de Dios en la tierra. Porque lo más importante obra de los profetas era Bashir y Nadir, los que amonestaban y daban albricias, las buenas nuevas, a los creyentes y amonestaban a los corruptos. Ordenar al bien, impedían al mal. Todos los profetas de Dios. Entonces tú, cuando vas a ser una persona responsable, activa en todo lado, en tu sociedad, en la mezquita, en las redes sociales, cuando ves un mal que está pasando al mundo, un genocidio que está pasando en el mundo, no puedes pasar indiferente. Vas a alzar la voz, gritas, haces todo lo posible para impedir un genocidio en el mundo. Entonces, esto es que tú vas a tener esa autoridad de parte de Dios. Cuando te preguntan quién eres para hablar y para opinar, dice: yo soy representante de Dios sobre la faz de la tierra. ¿Quién te dio esa autoridad? El mensajero de Dios, de parte de Dios. El mensajero de Dios te lo dice. Que si a quien ordena al bien impide al mal, es el representante, jalifa de Dios sobre la faz de la tierra. ¿Tanta bendición quieres recibir? Sí, tienes que ser responsable para salvación de todo el mundo. El mensajero de Dios sallallahu alaihi wa sallam dice: "Inna Allah tabaraka wa ta'ala la yubghidu al-mu'mina al-dha'ifa alladhi la zabara lah." El mensajero de Dios dice: Dios odia al creyente débil, inútil, que no tiene filo. Entonces se le preguntó al mensajero: ¿quién es ese creyente débil que Dios lo odia? Es creyente, reza, ayuna, hace de todo. Es una mujer con el velo, pero Dios lo odia. ¿Cómo puede ser que Dios odie a un musulmán? Aquí lo explica el mensajero de Dios. Dice: وَقَالْ هُوَ الَّذِي لَا يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ. El creyente débil que delante de los ojos de ese creyente se hace el pecado y él está callado. No alza la voz, no dice nada. Se puede hacer el pecado delante de ese, porque no es representante de Dios sobre la faz de la tierra. Si tú seas representante, abogado de alguien, cuando ves que están haciendo algo en contra de esa persona, si ya eres representante de esa persona, si es abogado, por ejemplo, abogado de una empresa, ¿permite que alguien dañe los intereses de esa empresa? No.
Ese abogado hace todo lo imposible para impedirte que puedas dañar a esa empresa, porque es abogado, es representante de esa empresa, ¿no? Entonces, si tú fueses un buen creyente, tienes que ser representante de Dios sobre la faz de la tierra, no permitir que Satanás vaya a hacer su obra en la tierra en contra de Dios. Entonces, tú tienes que alzar la voz, tienes que alzar la voz. Entonces, Dios odia al creyente que ve crímenes en el mundo, está callado. Dios lo odia. Una mezquita que nunca habla de Palestina, Dios lo odia. Aquí dice, ¿por qué no ordena al bien y no impida al mal? Cuando no impidas al mal que estás viendo, no eres creyente, Dios te odia. Ahí dice. El Imam Ali alayhi salam dice, قوام الشريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود. La columna principal de la fe del Islam es ordenar al bien, impedir al mal, que es decir, la responsabilidad social. El gran Ayatollah Khamenei en su libro, que exégesis del Sagrado Corán, entonces él explica, dice, la fe significa responsabilidad en la sociedad. Entonces, establecer las normas del Islam en la sociedad, esto es lo más importante, es pilar de la fe. Entonces, no tenemos el musulmán en la cueva, no tenemos el musulmán aislado, no tenemos el musulmán que ya es secular, el musulmán laico, no tenemos en el Islam. El Imam Ali alayhi salam dice, se le preguntó al Imam Ali alayhi salam, وَمَا أَعْمَالُ الْبِرِّ كُلَّهَا. Imam Ali nos explicó sobre la importancia del amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Dice, وَمَا أَعْمَالُ الْبِرِّ كُلَّهَا وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر لجي. Todas las obras buenas en comparación con ordenar al bien, impedir al mal, todas las obras buenas, en comparación con eso es como una gota de agua delante de todo el mar. Una gota de agua delante de todo el mar. ¿Por qué? Cuando tú ordenas el bien, impidas al mal, y estás, que decir, activamente ordenando al bien, impidiendo al mal a todo el mundo, entonces primero tú tienes que ser justo. Eso te ayuda. Tu conciencia entonces empieza a reprimirte, empieza a reprocharte si usted comete algún pecado. Entonces tienes que ser justo para poder ordenar al bien, impedir al mal. Algunos dicen, primero tienes que ser justo y después ordenar al bien. Es mentira, es falso. Primero tienes que ordenar al bien y esto que sigues ordenando a todo el mundo, impidiendo el pecado a todo el mundo, esta obra te corrige y te lleva a ser justo. Es una gran mentira que dicen, primero tienes que ser justo y después llegar a ordenar al bien, impedir al mal. Al contrario. Primero tienes que empezar por ti, después continuar ordenando el bien, impidiendo al mal. Falso. Quiere decir, primero empieza con acto social, con obra social. Esto te va a corregir a tu obra. Así somos los seres humanos. Ay, Sheikh, eso es hipocresía. Toda la fe empieza con una hipocresía. Que si una persona entrando al Islam dice, Ashhadu an la ilaha illallah, doy testimonio que el único Dios es Allah. En todo su corazón 100% ha llegado a la unicidad de Dios, no. Un porcentaje de la fe ha llegado, entonces lo expresa. Poco a poco la expresión de la fe en la boca, cuando lo expresas y con la obra sigues lo que estás expresando, poco a poco el árbol de la fe va a arraigarse en tu corazón y va a crecerse. La fe es como un árbol, no se hace en un día. Se crece durante la vida con las obras. Cuando cortas la obra y solo hablas, cortas agua y se quema, se seca el árbol, se marchita. Pero cuando continúas hablando del Islam y ratificando lo que dices con tu obra, entonces crece la fe. Bueno, vamos a ver. El Imam Ali alayhi salam dice, al-amru bil ma'ruf afdalul a'mal al-khalq. Ordenar al bien es lo más importante, el mejor de lo que la gente puede hacer.
El mensajero, el Imam Ali alayhi salam dice, cuando nosotros, déjame explicar esto para que lo puedas entender. Cuando decimos, mira, ¿por qué no ordenas al bien? ¿Por qué no impidas al mal? Dice, me echan de la empresa. Si yo, por ejemplo, voy a criticar a Israel por sus crímenes, me echan de la empresa. Si yo voy a decir que soy musulmán, si voy a rezar, si voy a poner el velo islámico, si voy a ordenar a todo el mundo, por ejemplo, si voy a decir a mis compañeros que no beban, si voy a decir a mis compañeros que no sean infieles, si voy a decir a ellos que Israel está haciendo lo malo, ¿sí? Entonces dice, tú, si voy a decir todo eso, me echan. Quiere decir, la persona siempre tiene dos temores, temor por la vida, me amenazan, me matan, me dañan, o temor por el sustento, por la plata, me cortan la plata. Porque los enemigos materialistas siempre tienen algo de cosas materiales en la mano, entonces me cortan la plata. Entonces el Imam Ali alayhi salam dice, sepan, إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يقرب أجلا. Nunca te adelanta tu muerte. Nunca el ordenar al bien, impedir al mal, no te adelanta tu muerte. Quiere decir, si por ejemplo está determinada que mueras en 10 años, ordenas el bien, impides al mal, eso no te adelanta la muerte para, por ejemplo, esta hora. No, vas a morir igual en 10 años. Quiere decir, la fecha de la muerte está prescrita. Prescrita. Tú no lo puedes adelantar, no alejar. Entonces, ordenas al bien, impidas al mal. No sé, vas a defender a los oprimidos. Eso ninguno no te va a adelantar tu muerte. Morirás igual en la fecha que Dios te está determinado. Y no te va a cortar el sustento. No va a cortar tu sustento. Tal vez Dios ha puesto tu sustento en otro lugar y con mejor calidad, pero de una forma digna. Y tú aquí estás oprimido, dañado, quiere decir, discriminado por los enemigos, porque no quieres ordenar al bien, impedir al mal, aceptas esa humillación, continúas en ese lugar, aunque Dios te ha puesto otro lugar, quiere decir, el sustento con dignidad, pero tú, porque no ordenas al bien, no impidas al mal, entonces no te echan desde ese lugar para que vayas a llegar a tu sustento lícito, honrado. Quedarás aquí humillado, humillado, humillado. ¿Me entiendes? Es decir, tu sustento nunca se reducirá por ordenar al bien e impedir al mal, por ser honesto. Por ser honesto, tu sustento no se reducirá. No, nadie puede cortar tu sustento que Dios te lo va a hacer llegar. Al Imam Hussein alayhi salam siempre decía, kana yuqal, siempre se le decía, لا تحل لعين مؤمنة ترى الله يعصى فتطرف حتى يغيره. No se permite para un ojo creyente que vea el pecado, vea la desobediencia del Señor sobre la faz de la tierra, hasta que no se le permite que tu ojo vea que están desobedeciendo a Dios. En la presencia de Dios se está cometiendo tantos crímenes en Palestina. Tienes que hacer algo para cambiar todo ello. Al-Imam Bagara alayhi salam dice, en el amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar sabilul anbiya. Ordenar al bien e impedir al mal es el camino de los profetas. Wa minhajus solaha. Es el camino de los justos. Faridatun azimatun biha tuqamul fara'id. Es la obra más importante, es la obligación más importante, que todas las normas de Dios se establecen por esa norma. Wa ta'manul madahib. Es lo que va a proteger al camino de los religiosos, el camino de los creyentes. وَتَحِلُّ الْمَكَاسِبِ es lo que hace los negocios de la comunidad, negocios lícitos. Por ejemplo, yo estaba en Chile, era un hermano musulmán que vendía alcohol. Cuando yo le dije, hermano, es prohibido, no venda alcohol, dijo, ay, que tengo clientes que me compran alcohol. Yo le dije, hermano, no está bien, eso no es lícito. Yo le expliqué, porque él estaba ahora, es como robó.
el robo es ilícito, el dinero ilícito. Y el fruto del dinero ilícito, ¿sí?, aparecerá en tu generación, en tus descendientes. Cuando tu hijo come de ese dinero ilícito, va a ser malhechor. Y tú, ay, ¿cómo que yo soy una buena persona y mi hijo es malhechor? Por el dinero ilícito que le has alimentado. Entonces, mucho cuidado. Cuando tú ordenas al bien, impides al mal, hermano, mira, eso es prohibido. No puedes vender la carne haram, no puedes hacer esto, no puedes trabajar con los sionistas, todo eso que son las normas islámicas. No puedes trabajar en una empresa de, no sé, alcohol, en una empresa de, ¿cómo se llama? Juegos al azar, en un dinero ilícito, soborno, contrabandismo, cosas así, droga. Entonces dice, cuando ordenas al bien, impidas al mal, tu negocio y negocio de los demás va a ser lícito. Entonces, los casos de opresión se va a acabarse. Hay casos que uno está oprimiendo a otro. Cuando tú ordenas al bien, impidas al mal, se acaba la opresión. Se restablecerá la tierra de Dios. Toda la tierra es de Dios. Toda la tierra es tierra de Dios. Perú es tierra de Dios, tanto como Argentina es tierra de Dios, como Jerusalén es tierra de Dios, como Irán es tierra de Dios, como Venezuela, como México, Cuba, Uruguay, Argentina, Estados Unidos, todos son tierra de Dios. Entonces hay que restablecer la tierra de Dios como impidiendo el pecado en la tierra de Dios. Eso te protegerá de los enemigos. Cuando los creyentes todos son unidos, ordenando al bien, impidiendo al mal, todos siempre tienen ese carácter de defender la fe, de defender del honor. Entonces, cuando pasa el enemigo, ya que todos son valientes, no son cobardes, son valientes, entonces resistirán en contra del enemigo. Establecerá el Islam. El mensajero de Dios, sallallahu alaihi wa sallam, nos dice a los musulmanes, si ustedes los musulmanes abandonen ordenar al bien, impedir al mal, les llegará el castigo divino. Vamos a ver. La ta'murunna bil ma'rufi wa tanhunna 'anil munkar aw la ya'ummannakum 'adhabullah. O van a ordenar al bien, impedir al mal, o les va a llegar a todos el castigo de Dios. Es decir, el castigo de Dios llegará a todos. Entonces, en otras narraciones dice, cuando van a abandonar, ordenar al bien, impedir al mal, entonces poco a poco los pecados van a desarrollarse, expandir al mundo, de tal forma que los gobernadores corruptos llegarán al mando. Entonces los benevolentes rezarán y orarán, suplicarán y Dios no les hace caso, porque han abandonado ordenar al bien, impedir al mal. Hubo casos de los pueblos que Dios les castigó eternamente, a todos les castigó. Entonces los ángeles de Dios dijeron, ay Dios, hay un tercio de ese pueblo que son benevolentes, son creyentes. Dios dijo, a ese grupo de creyentes también voy a castigar porque vieron el pecado y no lo impidieron. Vieron el pecado y no lo impidieron, no ordenaron a esos pecadores dejar el pecado. Entonces, el castigo te va también incluir. Eso es una norma de Dios. El Imam Ali alayhi salam من وصيته إلى الحسنين بعد أن ضربه ابن ملجام. Cuando el Imam Ali alayhi salam, después de ese atentado, estaba en el lecho de la muerte, en su testamento a su hijo el Imam Hassan y a otro hijo el Imam Hussein, cuando Ibn Muljam, hijo de la mujer judía, le atacó al Imam Ali alayhi salam, entonces el Imam dice a sus hijos en su testamento, La tatrukul amra bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. No abandonen el ordenar al bien, impedir al mal, sino si abandonan esto, fayuwalla alaykum shirarukum. Los peores malvados llegarán al mando. Los gobernadores van a ser los peores malvados. Entonces van a hacer la súplica, Dios no les va a responder.
Bueno, si una persona ve el pecado de otro y no dice nada, entonces la persona callada delante del pecado se va a considerar ante los ojos de Dios, se va a considerarse como pecador. Escúchalo. La persona que comete el pecado es pecador. La otra persona que no comete el pecado solo está viendo al pecador y no hace nada y no dice nada. ¿Sí? Ya que no dices nada, no lo estás impidiendo a esa persona. Por ejemplo, estás viendo que alguien está cometiendo un crimen. Está matando a una persona, está matando niños, está masacrando a un pueblo. Estás viendo un genocidio en el mundo y estás callado. Tú también, ante los ojos de Dios, vas a ser considerado asesino. El Imam Ali alayhi salam dice: "Aradi bifi'li qawmin kaddakhal fihi ma'ahum." La persona que está de acuerdo con lo que uno está haciendo, está de acuerdo y lo afirma. En el día del juicio final, a esa persona le van a ingresar entre ese grupo. Si ese grupo son creyentes, defensores de la verdad, Dios te va a ingresar entre los creyentes, defensores de la verdad. Si ese grupo son grupos corruptos, asesinos, genocidos, Dios te va a incorporar a ese grupo de los genocidos. Tú no has matado a nadie, pero ya que has estado de acuerdo con ellos, ya has estado callado delante de ellos y con tu silencio afirmaste lo que ellos hicieron, entonces Dios te hará entrar entre ellos. وعلى كل داخل في باطل إثمان. Cuando una persona comete un pecado, hay dos pecadores. El pecador directo y la persona que con su silencio lo afirma y lo apoya. Con su silencio ayuda a que esa persona pueda continuar con el pecado. Entonces, cada pecado siempre, cuando está en público, cada pecado, crimen en público, por cada pecado, dos personas van a ser pecador. Dos personas van a recibir el castigo. Quien comete el pecado y quien con su silencio apoya al pecador. Con su silencio afirma y permite que el asesino, el genocidio pueda continuar, su criminal pueda continuar su crimen. Entonces, en cada pecado hay dos pecadores. Uno que actúa, uno que hace el pecado y el otro que con su silencio y su afirmación le está apoyando. El Imam Jawad alayhi salam dice: "Man istahsana qabihan kana sharikan fi." La persona que apoya, aplaude a un pecado, tiene el mismo pecado. Por ejemplo, uno está viendo pornografía y pone me gusta. Cuando pone me gusta o cuando usted cada vez, usted no, estas personas corruptas entran viendo una noticia sionista, entra en una película de pornografía o cualquier obra de Satanás. Entonces, con tu palabra, con tu afirmación, con tu visita, ¿sí? Entonces tú, con tu afirmación y el apoyo, estás recibiendo el mismo pecado de ellos. El mismo. Quiere decir, tú vas a ser considerado como parte de ellos. Vamos a la siguiente narración. من شهد أمرا فكرهه كان كمن غاب عنه ومن غاب عن أمر فرضيه كان كمن شهده. Cuando tú estás delante de un pecado y lo estás viendo y eso usted expresas tu desacuerdo delante del pecado, ya, entonces ese pecado no va a ser tuyo. Pero si una persona está ausente de un pecado, pero después del pecado lo afirma, es como la persona que es cómplice del pecado. Bueno, y el mensajero de Dios sallallahu alaihi wa sallam dice: "Man ra'a minkum munkara fala yughayyirahu biyadihi."
Cuando estás viendo un crimen, un pecado, tienes que actuar, impedirlo por tu mano. Si ves a un pecador, un opresor, un criminal, un genocidio, tienes que poner la mano en la obra impidiéndolo, haciendo todo lo que es disponible para ti impidiendo el pecado. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. Si con tu obra, con tu dinero, con tu presentación, con lo que sea, no puedes hacerlo, entonces con tu boca. Con la mano no puedes impedir el pecado, entonces lo mínimo con la boca. En las redes sociales, en ese lado, en otro, en alguna manifestación. Expresa tu desacuerdo con el criminal, con el pecado. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Si no puedes con tu boca, quiere decir, hay, por ejemplo, amenaza en contra de tu vida, entonces con tu corazón tienes que detestar el pecado, el crimen, con el corazón. Y eso es la fe más débil, el nivel de la fe más débil, que sí que tienes que tenerlo en tu corazón. Bueno, inshallah pedimos al Altísimo que nos ayude a detestar el gran pecado. ¿Y cuál es el pecado más grande? De genocidio. Es decir, el pecado más grande ante los ojos de Dios, que esa persona va al infierno, es el asesinato, quien mata a un inocente. Y los más inocentes son los niños. Quien mata a niños va al infierno. Y el peor de todos los casos de asesinato es genocidio. Quiere decir, a un pueblo entero quieres borrar de faz de la tierra. Y eso es el pecado más grande. Entonces, delante de estos pecados que estamos viendo hoy en día en el mundo, tenemos que alzar la voz y decir no al genocidio. Si no, nosotros también vamos a ser parte y cómplices de los pecadores en el mundo. Pedimos al Altísimo que nos dé valentía para impedir el mal en el mundo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes.